Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Declara, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el Que el Señor os bendiga. Vamos a tomar un tiempo para orar y presentar este momento en las manos del Señor y ya nos disponemos a escuchar su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y gracias porque tú eres grande, tú eres bueno y no hay nada imposible para ti, como veníamos cantando, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes en este momento a tener un
corazón abierto y dispuesto para recibir lo que tú tienes para enseñarnos en esta mañana, Señor. Sabemos que tu palabra es muy rica y que hay mucho que podemos aprender, mucho que podemos sacar de ahí. Así que te pido que nos ayudes a tener un corazón abierto, una actitud correcta y poder disfrutar de tu palabra, poder ser transformados, poder ser un poco más como tú, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ahora ves? ¿Ahora lo veis? ¿Sí? ¿Cuántas veces habéis ido al oculista para haceros una revisión? Algunas. Yo he ido varias veces. Un montón. Y te voy a decir por qué. Cuando yo era más joven, sobre todo, a mí me apasionaba la idea de llevar gafas. Porque yo siempre pensaba que la gente que tenía gafas se veía como más inteligente, me parecía como súper cool, ¿no? Súper guay tener las gafas ahí. Me acuerdo que hubo una época en que salieron las monturas que podías cambiarlas de color. Y era como, ay, qué guay, la puedes combinar con ropa y no sé qué. Y me parecía que estaba súper original. Y casi cuando era más joven, casi cada vez que veía una óptica, bueno, no casi cada vez, pero muy a menudo cuando veía una óptica decía, voy a entrar para que me revisen la vista porque seguro que esta vez sí. Y yo entraba y me sentaba con toda la ilusión y ahí empezaba, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y cómo ves mejor? Ahora, y te iba cambiando la lente, oías el chuc, 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 chuc. Ahora, y yo, ¿me cachas que veo? Yo, sí, veo, pero no. Y me decía, ¿y ahora? Yo, veo, sí. Total, que nunca tuve la más mínima falta de vista. Yo creo que ahora tengo algo, verás, y te voy a decir por qué. No he ido al oculista, tengo que ir. Pero me doy cuenta de que cuando empiezo a leer los ingredientes de algo, tengo que hacer así. ¿A que eso es falta de vista? ¿A que sí? ¿A que tengo un poco? Bueno, pues me llamaba mucho la atención esto, la continua pregunta que te hacía. ¿Ahora ves? ¿Ahora ves mejor? ¿Y ahora? ¿Cómo ves ahora? ¿Y ahora? Y en esta mañana me gustaría que nos acercáramos a una historia de un hombre que, salvando la distancia con este ejemplo de la falta de vista o no, del usar gafas, él tenía un serio problema de visión. Y esta historia se encuentra solamente en el Evangelio de Marcos. Y Marcos es un evangelio que está escrito para los gentiles. Y en este evangelio se enfatizan mucho las acciones de Jesús. No se enfatiza tanto la enseñanza. Es decir, en lo que Jesús hacía, en todo había una intención pedagógica, ¿no? Cada milagro, cada cosa estaba hecha con una intencionalidad de enseñar, de mostrar, de dar a conocer, pero no se detiene tanto en Jesús enseñó, Jesús dijo, sino es como acción tras acción. Y además está escrito de una manera muy sencilla. No es como Mateo, que te presenta a Jesús desde la genealogía de hijo de la tribu de, ¿verdad? Te lo presenta todo, porque no está escrito al mismo público, ¿verdad? Y va de una manera muy sencilla. Y casi el Evangelio de Marcos, en las historias, va al grano. Te presenta directamente a Juan el Bautista, como empieza. Juan bautizando a Jesús, de repente viene el Espíritu sobre Jesús, aprueba su ministerio, dice que es totalmente aprobado por Dios, y a partir de ahí ya vemos a Jesús metido en diferentes escenarios que van con mucha rapidez, milagro tras milagro, acción tras acción, va pasando de una historia a otra. Y el registro de cada historia tiene una clara intención de mostrar a Jesús como el Mesías, no solo para los judíos, pero también para los gentiles. Y son muy interesantes las historias que narran, muchas de ellas están en los otros evangelios también, pero la historia que creo que vamos a estudiar en esta mañana, yo creo que va a ser de mucho provecho para nosotros, ¿verdad? Y comienza diciendo, cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Ahora, Marcos comienza a contarnos
esta historia diciéndonos que llegaron a un lugar llamado Betsaida. Y como el desarrollo de los acontecimientos se va se va desarrollando todo de una manera tan rápida, no se detienen en muchos de los casos en cuestiones. No nos dice desde dónde venían, pero sí nos dice que llegaron a Betsaida. Betsaida era un lugar interesante. Su nombre significa casa de pesca. Y era la tierra donde habían nacido Felipe, Andrés y Pedro. Tenía una parte que era de mar, donde estaba el mar de Galilea, donde habían tenido lugar muchos milagros, y también una zona de desierto, donde la mayor parte de los teólogos apunta a que ahí fue donde tuvo lugar la alimentación de los 5,000. Y Betsaida fue un lugar en el que Jesús realizó muchos milagros. Pero los habitantes eran muy duros de corazón. Tenían un corazón muy duro y muy cerrado a Jesús y a todas las cosas que venían de Él. Tanto así que Jesús en una ocasión les reprende y dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Así que Jesús y los discípulos no estaban yendo precisamente a un lugar en el que estaban en avivamiento, en el que todos estaban esperando que llegara el Señor, que llegara el Mesías, que qué bien, a ver qué es lo que va a hacer el Señor. Para nada, no era un ambiente de querer escuchar la palabra, de querer transformar su vida. Era un lugar duro, de incredulidad, de indiferencia hacia lo que el Señor hacía. Y dice que llegó el Señor con los discípulos y que vienen unas personas y le traen a un ciego. Tampoco sabemos quiénes son estas personas que le traen al ciego. No sabemos si eran familia, si eran amigos, si eran unos que pasaron por allí y se lo encontraron y lo agarraron y lo llevaron. Pero sí sabemos que el propósito de estas personas al llevar al ciego delante de Jesús es que Jesús le tocara y que fuera sanado. Ahora, no deja de ser curioso porque si vas leyendo el texto, en ningún momento se menciona que del ciego haya una intencionalidad en acercarse a Jesús, una intencionalidad en, oye, pues a ver si me toca, a ver si soy sanado, a ver si recibo este milagro. No, toma más bien una actitud pasiva, es llevado por otros delante de Jesús. Y claro, quizás tiene que ver, porque cuando tú estás rodeado en un ambiente de fe, donde todos dicen, venga, vamos a confiar en el Señor, vamos para adelante, mira a Jesús y tal, quizás es un poco más fácil, pero cuando todo a tu alrededor es dureza de corazón, es incredulidad, no sabemos que había este ciego escuchado acerca de Jesús. Quizás ni reconocían que venía de Dios, pero este Jesús, ¿quién será? ¿Será un mago? ¿Será...? Y claro, quizás por la suma de estas cosas, el ciego no tenía esa gran ilusión por acercarse a Jesús, porque seguramente no creía que Jesús podía sanarle. Pero tenemos a estos que le traen a Jesús. Y sigue diciendo el texto, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Dice que aparta al ciego y le saca fuera del pueblo, fuera de la aldea. Jesús podía haber realizado el milagro en el mismo lugar donde estaba. Pero fíjate qué curioso que decide coger al ciego y llevarlo fuera. Yo creo que por un lado podía ser, como viene diciendo más adelante, Jesús no quería seguir promocionando su ministerio o seguir desarrollando su ministerio en medio de este pueblo que tenía tanta falta de fe, de confianza. Pero también puede ser que quizás era el ciego el que necesitara salir de la aldea, el que necesitara salir de este lugar, fuera de este ambiente cargado de incredulidad, fuera de la vista de los demás, fuera de la presión de grupo, lejos de una naturaleza o de un corazón que
rechazaba al Mesías. Y dice que Jesús le toma de la mano y lo lleva fuera del pueblo. ¿Te habías parado a pensar esto? En que Jesús había tomado de la mano al ciego y le había guiado. ¿Has hecho alguna vez el ejercicio de guiar a un ciego? ¿O has visto a alguien haciéndolo? Tienes que ir paso a paso. Vamos, un escalón, cuidado. Ahora hay un obstáculo aquí, vamos un paso a la derecha, vamos por aquí. Si no tienen esta guía y tú eres su guía, tienes que ir diciéndole paso a paso por dónde tiene que ir. ¿Te imaginas a Jesús así? Tomando al ciego de la mano y diciéndole, venga, vamos a salir fuera de la aldea. Cuidado que hay una piedra, cuidado, vamos por aquí, vamos ahora por allí. Fue algo que Jesús directamente hizo. Y no sabemos cuánto tardaron en llegar desde donde estaban hasta fuera de la aldea. Quizás tardaron media hora o quizás tardaron mediodía. Y Jesús estuvo todo el camino tomando de la mano al ciego y guiándole. Y no es que el ciego no tuviera quien le guiara, porque vinimos diciendo que unas personas le habían traído hasta Jesús. Así que cuando Jesús dice, vamos fuera de la aldea, seguramente estas mismas personas podían haber guiado al ciego hasta fuera de la aldea. Pero fue Jesús el que toma la iniciativa, le toma de la mano y le lleva fuera de la aldea. Seguramente esto era parte del proceso que tenía que ser hecho en este individuo. El tener este contacto con Jesús, el sentir su cercanía, sentir que le estaba guiando, que le estaba dedicando tiempo. Este ciego tuvo tiempo a solas con Jesús. No sabemos de qué hablaron en el camino. Seguramente no iban callados, seguramente iban hablando de algo. Quizás el ciego le estaba preguntando, ¿pero tú alguna vez has sanado a algún ciego? ¿Tú alguna vez has sanado a alguien? Y quizás Jesús iba contándole acerca de testimonios, acerca de experiencias. No sabemos, lo que sí sabemos es que el ciego llegó con una actitud casi pasiva delante del Señor y llegó al punto de que con este proceso de caminar con Jesús, ahora toda su atención estaba en Jesús. Y sigue diciendo el texto, una vez estaban fuera, Jesús le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. Ahora fíjate que venimos diciendo que precisamente el Evangelio de Marcos no se detiene en dar detalles, sino que va como con una acción, otra acción. Pero en este momento sí que se detiene y dice, una vez estaban fuera de la aldea, Jesús le tocó los ojos, le puso saliva, no sabemos por qué hizo esto, le puso saliva, le tocó los ojos y le preguntó si veía algo. Ahora, para mí esto es interesante porque no era la primera vez que Jesús sanaba a un ciego, ya Jesús había sanado a otros ciegos, Jesús había hecho otros milagros y Jesús en cada ocasión lo hacía diferente. Y esto es curioso porque nosotros somos muy dados a fórmulas, a repeticiones, porque esto nos da seguridad en cierto modo. Cuando tienes un bebé, siempre te enseñan, o cuando tienes un problema a la hora de dormir también, siempre te enseñan que tengas una rutina, ¿verdad? Primero la ducha, después la cena, después un cuento, después a dormir y lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque la rutina crea seguridad. El saber qué es lo que viene ahora, qué es lo que viene después, eso te crea seguridad. Pero Dios no actúa así. Dios no es así. Tú no puedes meter a Dios en un cuadro y decir, ahora tienes que hacer esto y ahora espero que hagas el segundo paso, porque Dios no actúa así. Dios está por encima de eso. ¿Y por qué creéis que Dios no actúa así? Porque Dios no quiere que tú tengas seguridad en las circunstancias. Dios quiere que tu seguridad y tu confianza estén en Él.
Por eso a veces te sorprende, por eso a veces tú esperas que Dios haga A y Dios hace B. Y resulta que B es mejor que lo que tú estabas esperando. Y Dios no actúa siempre de la misma manera, no trabaja con nosotros de la misma manera. A unos los sanó cuando iban en el camino, les dijo, id y presentaos a los sacerdotes y en el camino fueron sanados. A otros simplemente le dijo, tu fe te ha sanado. A otro le dijo, vete a casa, ya tu hija está mejor. Siempre actuaba de una manera diferente. No lo hacía como una fórmula, porque Dios no es un Dios de copia y pega. Dios es un Dios personal. Y actúa contigo de acuerdo a cómo tú necesitas y de acuerdo a cómo tú vas a ayudar eso a que se desarrolle tu fe. Y es una manera diferente a cómo actuaría conmigo o cómo me ayudaría a mí a desarrollar mi fe. Y yo creo que este ciego necesitaba esta cercanía, este toque del Señor. Y fíjate que Jesús no usa términos teológicos enredados y complicados, no usa cosas difíciles usa lo que tiene a mano, le toca y le pregunta, oye, ¿ves algo? ¿Ahora ves? ¿Ahora puedes ver algo? Y el ciego le responde, veo gente, pero parecen árboles que caminan. Qué cosa más rara, ¿verdad? Veo gente, pero parecen árboles que caminan. Por este detalle podríamos decir que no había sido siempre ciego. Seguramente se quedó ciego por una enfermedad o por un accidente o lo que sea, porque sabía qué forma tenían las personas, sabía qué forma tenían los árboles y pues más o menos, veo gente, pero parecen árboles. Pero el detalle más importante es que es la primera vez, y creo que la única vez, que Jesús hace un milagro de manera progresiva. Jesús perfectamente podía haberle tocado y haber dicho, ya ves. Sin embargo, le toca y le pregunta, ¿ves algo? Y también es sorprendente la necesidad del ciego, porque el ciego podía haber dicho, oye, pues antes no veía ni torta, ahora, vale, veo gente que parecen árboles, pero algo veo. Por lo menos puedo ir adivinando, puedo ir dando pasos, pero fíjate que el ciego reconoce lo que veo no se corresponde con lo que es real. Y así yo no puedo andar por la vida. Así que no, veo pero no veo bien. Ahora, ¿tú crees que Jesús sabía cómo veía el hombre? ¿Tú crees que Jesús sabía que el milagro no estaba completo? Claro que lo sabía. Pero seguramente el que tenía que darse cuenta de que no era necesario, de que no era suficiente simplemente con ver, sino que era necesario ver claramente, seguramente era el hombre. No es suficiente con ver. Hay que ver con claridad. Y yo creo que Jesús en cierto modo hizo este milagro de manera gradual, porque el hombre no estaba listo. El hombre tenía que ir creciendo poco a poco en su fe. Tenía que ir creciendo poco a poco en su confianza en Dios. Y el primer paso fue acercarse a Jesús. El segundo, caminar con Él. El tercero, ver algo. Y después de que Jesús le preguntó y él dijo, veo gente que parecen árboles, Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Y entonces el hombre miró con cuidado y vio todo claramente porque estaba sano. Así que de principio su visión no fue muy clara, pero Jesús no dejó el trabajo a medias. Jesús completó la obra
que había hecho que estaba haciendo en esta persona a la perfección. Y esto fue un milagro muy grande, no solo para el ciego, ya lo veremos, fue un milagro muy grande. Y Marcos no se detiene en los detalles, porque lo siguiente que dice es, Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo. Y muchos teólogos apuntan en que seguramente esto tiene que ver con que si él iba al pueblo, iba a estar, todos iban a saber, pero tú no eras ciego, pero ahora ves, y él iba a decir, claro, es que Jesús me sanó. Y Jesús no quería seguir desarrollando su ministerio en medio de este ambiente, muy probablemente. Por eso le dice que no vaya al pueblo, que vaya directamente a su casa. Ahora, como venimos diciendo, no solamente estuvo ahí Jesús, no solamente estuvo el ciego, también estaban los discípulos. Y los discípulos estaban viéndolo todo. Y estaban viendo que primero no tenía fe, que después no veía claramente, que después fue sanado y aquel ciego no era el único que tenía dificultades para ver. Porque los discípulos un poco antes habían sido también reprendidos por Jesús por lo mismo. Estaban hablando de que se les había olvidado traer el pan y no sé qué. Y Jesús les dice, claro, es que un poco de pan, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ellos dicen, ostras, es que dice esto porque se nos olvidó el pan. Y Jesús les dice, si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Y si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan? Los discípulos habían visto varios milagros del Señor. Los discípulos estaban día a día andando con Jesús, viendo lo que hacía, escuchando sus enseñanzas. Pero llegaba el punto en que Jesús tenía que decirle, ¿todavía no veis? ¿Todavía no os dais cuenta? Dios también estaba trabajando en la vida de los discípulos para que pudieran ver con claridad quién era Jesús. Y parece que hasta el momento los discípulos veían que Jesús era una buena persona, que era un hombre de Dios, que hacía milagros, que Dios estaba con él, quizás era un profeta, pero no habían caído en que Jesús era Dios mismo, en que Jesús era el Mesías que estaban esperando, en que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con ellos en la barca, Dios con ellos con la alimentación de los 5,000, Dios mismo con ellos. No se habían dado cuenta. Pero del mismo modo que el milagro se produjo en este ciego de manera gradual, el conocimiento de quién era Jesús se iba produciendo en los discípulos de manera gradual. Y justo después de esto, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues unos dicen que un profeta, otros dicen que Elías, otros... Y pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí es cuando Pedro, después de este tiempo, dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, ya no hay duda. Antes veíamos como quien ve entre ramas, ahora vemos con claridad. Y hay mucho que tenemos que aprender de esta historia y vamos a hacer una aplicación así a nuestra vida. Número 1, lo que me rodea no determina quién soy. O lo que te rodea no determina quién eres. Aunque todo a mi alrededor sea un ambiente de incredulidad, aunque todo a mi alrededor sea un ambiente de dureza, no espiritual, de pecado, un ambiente contrario a Dios, yo puedo tener confianza en Dios. Y yo puedo vivir de acuerdo a la palabra de Dios y yo puedo traer gente a Jesús para que sean tocados por Él. El mundo en el que vivimos le ha dado la espalda a Dios. No quiere saber nada ni de Dios, ni de la Biblia, ni que les digamos que están en pecado. ¿Qué pecado? Si cada uno tiene su verdad. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Qué pecado ni qué rollo? Pero tú y yo podemos vivir en rectitud y en santidad, en medio de un mundo en tinieblas. No porque vamos en nuestras propias fuerzas, sino porque vamos con el poder
del Señor con su fuerza. Mira lo que dice Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo primero que aprendo es que lo que me rodea no determina quién soy o quién eres tú. Número 2. Deja que Dios guíe tus pasos. Es necesario que, como hizo el ciego, dejemos que Jesús nos dé la mano y nos guíe por el camino y nos lleve al lugar que Él quiere para poder trabajar en nuestra vida. Porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe lo que necesitas. Y Dios sabe en qué punto de tu vida estás para darte aquello que le estás pidiendo o no. Y Dios sabe cómo trabajar contigo. Dios sabe qué teclas tocar, qué botones tocar para producir en ti una reacción, para darte la forma que Él quiere, para sacar lo mejor de ti. Y Él te va a llevar a un lugar que no esté lleno de distracciones, que no esté lleno de gente que te está poniendo la cabeza así, diciéndote esto, diciéndote lo otro. Un lugar donde Él tenga toda tu atención. Fíjate lo que decía el salmista: muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Otro salmo: por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Otro: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hay mucho texto bíblico que habla de ser guiados por Dios, del camino que Dios abre delante de nosotros, de ir a su paso, de que Él nos guía. Deja que Dios guíe tus pasos. Número 3. Dios nunca deja su trabajo a medias. Dios no dejó al ciego a medio ver, sino que completó lo que había empezado, completó su sanidad. Y quizás tú dices: es que tú no sabes cuánto me he equivocado, es que tú no sabes hasta qué punto he metido la pata, lo bocazas que soy, cómo la he liado y ¿qué quieres decir? ¿Que ya Dios no sabe cómo seguir? ¿Lo que has hecho es tan grande y tan gordo que ya Dios no sabe cómo seguir trabajando contigo? ¿Se ve Dios pillado? Ahí va. No pensaba que iba a actuar así y ahora, ¿qué hago? Dios te ama. Dios te ama. ¿Dónde estás? ¿Liándola como la liamos? ¿Metiendo la pata hasta el fondo como la metemos? Dios nos ama. Y Dios nunca va a dejar de trabajar en tu vida o en mi vida. Fíjate cómo lo dice Pablo: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios nunca deja su trabajo a medias. Pero es que me falta un montón. Espérate. Dios va a seguir trabajando en tu vida y en mi vida. Y punto número 4, que puedo aprender aquí: no te conformes. Nosotros, al igual que el ciego, al igual que los discípulos, empezamos en el Señor. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su luz admirable. Ahora somos luz y vamos conociendo a Dios y estamos contentos y estamos felices y tenemos nueva vida y qué bien. Y como decía aquel himno, somos un pequeño pueblo feliz. Y ahí nos quedamos.
pero ¿y por qué avanzar? Estoy bien. ¿Y sabes qué? A veces nos quedamos en el punto de, me parece que son árboles, pero veo. Cuando esa no es la idea. Y si no eres creyente y estás escuchando desde casa, yo te invito a que no te conformes con oír acerca de Dios. No te conformes con saber que Dios te ama, que Dios existe, sino acércate y comprueba. Acércate y experimenta por ti mismo. Un salmista decía un salmo precioso: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Si no eres creyente, acércate y comprueba por ti mismo. Experimenta a Jesús. ¿Y si eres creyente? ¿Qué hacemos si somos creyentes? Si ya hemos recibido al Señor en nuestra vida. Igualmente, no te conformes con lo que sabes de Dios. No te conformes con lo que has experimentado. ¿Cuántas veces hemos escuchado yo me acuerdo de aquella época en la que cantábamos, y yo me acuerdo de aquella época en la que... No te conformes y sigue avanzando, sigue conociendo a Dios. ¿Os acordáis lo que decía el apóstol Pablo? Me extiendo, dejo atrás lo de atrás, me extiendo hacia la meta, sigo avanzando, sigo tirando para adelante. Y deja que el Señor te toque por segunda vez para que veas con mayor claridad. Salmo 119, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre a quien pertenece la gloria, os otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que os lo haga conocer. Que llene de luz los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama. Qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. Si tan solo pudiéramos ver con claridad lo maravillosa que es la palabra y lo maravillosa y grande que es la esperanza que tenemos. Nuestro estilo de vida, nuestro día a día cambiaría. El salmista David, tras una victoria que Dios le había dado en un momento oscuro de su vida, donde los enemigos le rodeaban y querían matarle, después de esta victoria, escribió un salmo y dijo: mi Dios alumbrará mis tinieblas. Está también en 2 de Samuel. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y en esta mañana Jesús sigue acercándose a ti, sigue tomándote de la mano, sigue guiándote, sigue completando la obra en tu vida. Jesús sigue haciendo la misma pregunta, como le hizo aquella vez a este ciego. Dios te está preguntando, ¿ves? ¿Ahora ves? ¿Ves con claridad? Porque Jesús está dispuesto a volver a tocar nuestra vida. Está dispuesto a volver a tocar nuestro corazón. Está dispuesto a tomarnos de la mano y a guiarnos hasta ese lugar donde puede trabajar con nosotros. Y te sigue preguntando, ¿ves? ¿Ves algo? Y yo te invito que ahí, con esta pregunta en tu corazón, tú cierres tus ojos y nos pongamos delante del Señor y podamos meditar en esto. ¿Cuántas veces nos conformamos? Lo que ya conozco de Dios es suficiente.
La fe que tengo es suficiente. Cuando realmente somos llamados a seguir avanzando, a ser cada vez más como Él. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Señor, que tú te tomes este tiempo para trabajar en nuestra vida. Queremos agradecerte el que tú te tomes este tiempo para guiarnos, para llevarnos a un lugar donde tú puedes trabajar con nosotros, donde toda nuestra atención está centrada en ti. Queremos agradecerte que tú completas tu obra en nuestra vida. Y queremos agradecerte que el conocimiento de ti es gradual, Señor, y vamos avanzando poco a poco, pero no queremos conformarnos, no queremos estancarnos, no queremos quedarnos en el punto donde estamos. Queremos seguir avanzando contigo y conocerte cada día más, más y más, y conocer más de ti. Y conocer que eres ese Dios grande y ese Dios increíble y ese Dios de imposibles que cantamos. No queremos quedarnos viviendo de las experiencias del ayer. Gracias por las experiencias del ayer y nos sirven como referencia. Pero queremos algo vivo, algo nuevo y algo fresco cada día de nuestra vida, Señor. Así que te pido que nos ayudes a avanzar, que nos ayudes a seguir dando pasos hacia ti, que nos ayudes a poder mirar con claridad. Queremos tener la humildad y total disposición en nuestro corazón para que tú nos vuelvas a tocar, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.